Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Estamos en un tiempo muy especial, entrando a sus hogares, al lugar donde usted se encuentre, y nos bendice mucho saber que usted está dispuesto a que Dios haga grandes cosas en su vida. Esto es Pacto de Gracia, un tiempo donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado, y en esta transmisión en línea, precisamente a través de los canales de Facebook y YouTube, tenemos el honor de poder compartir la palabra de Dios. Quisiera entrar con este tema que el Señor ponía en mi corazón y lo quise titular así: el efecto Chernóbil versus la gracia. Sé que usted se preguntará qué es eso, y quizás si ha tenido algún contexto histórico de los acontecimientos en el mundo, podrá darse cuenta de qué vamos a hablar en este momentito. El mundo está viviendo una crisis en todo sentido, la amenaza de una pandemia por un virus que no es primera vez que la humanidad se encuentra afectada por una pandemia. Hace ya muchos años se tienen registros de las consecuencias que esto dejó a nivel mundial. Y esos efectos de la pandemia, en este caso, los hemos querido considerar porque es el momento que estamos viviendo. Pues precisamente la efectividad, creo yo, de lo que creemos se basa en el poder que tiene esa creencia para mejorar o para transformar las condiciones, por difíciles que sean. El tiempo de Dios ha sido un tiempo particularmente para traernos al corazón una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, y no solamente la contemplación de qué mal se ponen las cosas. Precisamente quiero hablarles de esos efectos y malestares en medio de la crisis. No está de más considerarlos tal vez como un esquema en el bosquejo o el sentido que el bosquejo de este tema puede tener. Es saludable que lo consideremos en los efectos a niveles del ser en su totalidad. El ser humano está compuesto por un área espiritual, y esta crisis está dejando consecuencias espirituales o beneficios espirituales, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que a los que aman a Dios todas las cosas están obrando para su bien. Sin importar lo grave que sea esta condición, sin importar lo difícil que las circunstancias se estén tornando, Dios está obrando para bien. Y una de las escrituras en el Salmo 23 dice que el bien y la misericordia nos seguirían todos los días de nuestra vida. Eso es muy importante considerarlo, porque Dios se ha propuesto que el bien y la misericordia estén aún en los procesos en los que te toca atravesar un encierro, o como en este caso, las órdenes de gobierno en cuanto a las restricciones. El bien y la misericordia de Dios está detrás de ti. Aún en medio de la amenaza de un contagio, el bien y la misericordia están detrás de ti. Aún en la crisis económica, el bien y la misericordia están detrás de ti. Ahora, hay efectos que van a ser en el plano psicológico. Ese trabajo en el alma está produciendo una serie de emociones, una serie de pensamientos y alteraciones en la voluntad, cambios en la mente que están cobrando sus efectos definitivamente con los malestares que empezamos a experimentar luego en el cuerpo, en la parte física. Entonces, esta crisis nos está dejando efectos en el área espiritual, en el área almática y en el área corporal. Muchos de esos estados de ansiedad que se están manejando están explotando en malestares a nivel del cuerpo. Probablemente incremento o disminución del apetito, probablemente alteraciones en el sueño, o en el peor de los casos, pues un carácter insoportable que está dejando sus consecuencias también. Si esta situación Dios la considera en el plano integral, porque 1 Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Ahora, nuestro ser está considerado ahí en 1 Tesalonicenses 5:23 por el espíritu, el alma y el cuerpo, los tres componentes del ser. Y es de eso de lo que queremos platicar esta noche. Quiero particularmente mostrar este video que refleja cómo las alteraciones se están dando en medio del coronavirus,
Tal vez le vamos a bajar un poquito de volumen para poder no alterar este momento, pero observe, Dios está trayendo una palabra, pero me impresionó cómo, según los reportajes, el coronavirus está provocando una serie de síntomas que nosotros los podríamos ver en el plano corporal. Pero esta pandemia y la crisis en general está dejando efectos en el plano almático, en el plano espiritual. Insisto en esto, porque al ver este reportaje que lo tomé de alguno de los noticieros y quizás usted lo va a considerar, se va a dar cuenta que empezaron a encontrar efectos a nivel de los sentidos. Es decir, se empezó a alterar el sentido del gusto y el sentido prácticamente del olfato. Pero la crisis no está afectando únicamente esos dos sentidos. Se están viendo afectados nuestros 5 sentidos en el cuerpo, pero también hay sentidos en el alma y también hay sentidos espirituales. Y esos sentidos son como indicadores para nuestra mente de cómo reaccionar y qué actitudes tomar. Precisamente cuando a una persona se le limitan sus sentidos, el cerebro empieza a encontrar formas de interpretar la realidad. Y cuando no se puede tomar de la información del sentido de la vista, dicen los analistas y los estudiosos que el sentido del oído cobra una mayor eficiencia. Cuando no se puede usar el oído, pues los otros sentidos van a entrar en un nivel de agudez o de habilidad según la necesidad que se tenga. Pero observe este reportaje y vamos a tomar esto en cuenta. Por cierto, sobre las sospechas, nos llega otra pregunta de un espectador, porque es uno de los, digamos, síntomas que despierta pues, esas alarmas sobre si podemos haber contraído el COVID-19. Dice, llevo 2 días sin olfato, como si estuviera constipada, pero respiro bien por los 2 orificios. Sin embargo, no tengo sabor ni huelo. He usado lejía para limpiar, pero no la huelo. Tampoco las colonias, vamos, no huelo nada. No sé si es o no un síntoma del coronavirus. Podría ser un síntoma del coronavirus. Realmente, cuando se produce una infección por el coronavirus, lo normal es que empiece por el tracto respiratorio superior y luego, en algunos casos, baja al tracto respiratorio inferior y es donde se produce ahí las neumonías en los pacientes. No siempre se produce esta bajada al tracto respiratorio inferior y en algunos pacientes una de las manifestaciones que tienen es la pérdida del olfato y del gusto, que suele ser temporal en los casos que están estudiados. Muy bien. ¿Qué le parece? La pérdida del olfato y del gusto. Son 2 elementos importantísimos para considerar lo que pasa en el plano corporal. Pero este confinamiento, el encierro y tal vez sin que haya una infección del coronavirus en un hogar, a mucha gente se le ha empezado a entorpecer o a inhabilitar, creo que suena mejor, sus sentidos. Se le han empezado a perder la sensibilidad en ellos. Precisamente dejamos de degustar la belleza de la vida y empezamos a no saborear las cosas que en un momento fueron agradables, se empiezan a convertir en un fastidio. Si bien es cierto, estos síntomas están reflejados para el COVID-19 en el plano corporal, pero seamos un poquito analíticos en este momento. Mucha gente ha perdido el sabor de la vida, el sabor de las cosas, y ese sabor precisamente es lo que mantiene nuestro estado de ánimo y nuestra actitud positiva o agradable para los demás, porque aparte de que nosotros percibimos el sabor de la vida, nosotros reflejamos e impregnamos el ambiente donde estamos con ese sabor que percibimos. Pero esta pandemia está trayendo esa crisis en particular. Y esa crisis está marcada porque hemos empezado a caer en estados de ánimo que nos amargan. Los sentidos atrofiados no solo se dan a nivel del cuerpo, insisto, porque esta es una noche en la que Dios quiere habilitar tus capacidades para sentirte agradecido por aquello que aún está en tu entorno, que no se ha perdido y que si bien es cierto, hay cosas que se han limitado en medio de esta pandemia, aún hay muchas cosas a tu favor.
Lo principal de todo es que la Biblia diga, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero en los sentidos atrofiados voy a encontrar la vista, esa capacidad que nos permite contemplar y ver nuestro entorno y disfrutarlo, porque hay un deleite visual. De hecho, hoy se habla de la contaminación visual cuando salimos probablemente a un ambiente en donde el paisaje cambió por la cantidad de rótulos publicitarios, por la cantidad de contaminación que está en la atmósfera. En fin, toda esa contaminación visual cambia precisamente el placer que tendríamos en ver. Pero si estás enfocado en este momento en ver todo lo negativo, en ver la crisis, en ver las imposibilidades, tu vista se ha empezado a contaminar no desde el plano físico sencillamente, sino desde el punto de vista de tu corazón. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Entonces, la fe es un desarrollo espiritual para poder entender e interpretar tu mundo en medio de la crisis en la que te encuentres. Si andamos por fe y no por vista, no podemos depender de las cosas que vemos. Pero démonos cuenta en este momento. Yo sé que el tema tiene un título un poco inusual. Le pusimos el efecto Chernóbil versus la gracia. ¿Por qué razón? Porque ya vas a ver que hubo una tragedia precisamente en una ciudad con una planta nuclear que al explotar por un sobrecalentamiento provocó una de las desgracias en cuestión de daño a la vida como nunca se ha registrado. Dicen los científicos que es la explosión que ha dejado los mayores daños en cuestión de radiación y el efecto que ha provocado en su entorno y alrededor del mundo. Ahora, en breve voy a considerar algunos datos de esa explosión. Pero mucha gente ahí salió dañada en sus sentidos. Perdieron la vista, otros a lo largo de los años su genética fue transformada y mucha gente empezó a reproducirse de manera enferma. Sus hijos nacieron ciegos, otros mudos, otros con una cantidad de imposibilidades. Pero cuando la vista es dañada, definitivamente que hay un efecto que va a transformar todo el entorno en el que vivimos. A nivel del tacto, esa insensibilidad, el tacto, se dice que la piel es el órgano más grande que tenemos y se extiende obviamente por todo el cuerpo. Pero cuando una persona pierde el sentido del tacto, se vuelve insensible. Es muy probable que en medio de la crisis sea capaz de no sentir el dolor de los demás o puede caer en un plano en el que no le importa el efecto de sus palabras, el efecto de sus acciones y no piensa para hablar o habla precisamente sin pensar y daña. Hay un efecto a nivel del sentido del oído. Ok, pues hoy escuchamos todo ese tipo de noticias, estamos impregnados de palabras que traen desánimo, que traen alarma. La Biblia dice que por el oír viene la fe, pero entonces lo que se tendría que oír es la palabra de Dios, dice la Escritura. Si por el oír viene la fe y lo que vas a oír es la palabra de Cristo particularmente, vas a encontrar que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que estás escuchando en este momento? Quizás si estás en el mundo religioso y el mundo religioso está cargado de juicio, de condenación y de gente que está hablando de que Dios está enojado y que la ira está cayendo y que va a haber una cantidad de muertos y que Dios, un momento, lo que la Biblia dice en la profecía para el Nuevo Testamento o el Espíritu de Dios moviéndose a través del fluir profético, es que la profecía vino para exhortar, para consolar, para edificar y no descartamos que viene el momento en el que la ira de Dios se habrá de derramar, pero aún no es ese momento. Este es el tiempo de favor, este es el tiempo de restauración. La gracia libera precisamente de las condiciones de destrucción que el pecado ha provocado. Algunos han malentendido la gracia y la desprecian porque creen que es un pretexto para pecar y pedir perdón. Pero el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, como se lo va a decir a los romanos, el efecto de la gracia es que liberta del pecado. Ahora, quiero centrarme en esa atrofia a los sentidos, porque cuando el gusto, por ejemplo, es tocado con daño,
lo más impactante de esto es que la persona va a perder el sabor de las cosas. Y cuando se pierde el sabor de la vida, cuando se pierde el sabor de todo lo que aún posees y dejas de considerarlo porque estás saboreando precisamente o ya no saboreas. Lo que estás saboreando son las cosas amargas o las cosas desagradables, aunque el síntoma para el coronavirus recientemente descubrieron, como lo vimos en el video, fue la pérdida de la visión, del gusto y de el sentido del olfato. Entonces, esos dos sentidos tienen una apreciación de deleite. Tal vez a diferencia de los demás, nos deleitamos cuando vemos, nos deleitamos cuando palpamos, pero nos deleitamos precisamente cuando nosotros oímos el placer que una buena noticia puede traer al corazón. Algunos de nosotros somos más olfativos, precisamente saboreamos la comida antes con el olfato, pero saben, en este momento mucha gente lo único que puede percibir es un olor a muerte, ni siquiera es una fragancia, sino lo que percibe es desánimo, palabras que maldicen al gobierno, palabras que culpan a determinados líderes y probablemente ese corazón se empezó a infectar. Pero en esos 5 sentidos que nosotros podríamos mencionar, pues acá todavía me hizo falta uno. A ver si percibimos cuál nos hace falta. Tenemos vista, tacto, oído, gusto. ¿Cuál nos hace falta? A ver si usted está llevando la línea en este contexto. Pero estos sentidos son espirituales en la manera en la que nosotros podríamos verlo, en el efecto, y hay un efecto a nivel del alma como a nivel del cuerpo. Entonces, las características de una persona que perdió el sabor de la bendición que ha puesto Dios en su vida se van a ver reflejadas con estos estados de ánimo. En la carta del apóstol Pablo a los hebreos nos va a dar un reflejo particularmente de qué sucede cuando una persona se amarga. Dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, una actitud amarga tiene regularmente una raíz que llevó a ese estado. Lo más sorprendente, y lo vamos a ver al final también, es que es como una raíz que se propaga y contamina a muchos, pero lo que me impacta es que va a traer dificultades. Dice que brotando cause dificultades. Yo creo que en este momento hay muchas dificultades, aparte del confinamiento o el encierro, aparte del coronavirus, hay otras dificultades que han empezado a brotar en los hogares. Familias que no habían descubierto probablemente áreas en su carácter y ahora ante la presión, en verdad, han empezado a tomar decisiones, quizás hasta el punto de decir no podemos vivir juntos, cuando esto pase nos vamos a separar, cuando esto pase voy a tomar otra decisión. Ha tocado llegar a límites que nunca nos imaginamos. Pero la Biblia es muy clara, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Este es el primer punto para hablar de este efecto Chernóbil versus la gracia. Porque la gracia es el favor de Dios al haberte bendecido inmerecidamente, al tener tu casa, tu familia, o si estás alquilando, o si estás en el lugar donde estás, sigue estando vivo, como lo decíamos en el tema anterior. Hablábamos en el tema anterior de Noemí, una mujer que está en un lugar de bendición y luego el esposo decide tomar camino a una tierra de abundancia, pero bajo maldición. Allá muere el esposo, los hijos, y le toca regresar a Noemí. En medio de ese luto, regresa otra vez a su tierra, a Belén de Judá. Pero cuando regresa viene amargada. Ella había tenido un daño en sus sentidos. No pudo ver la bendición de lo que retuvo y Dios no se lo quitó y se enfocó únicamente en lo que había perdido. Como ahora mismo podrías estar viendo todo lo que no puedes hacer, todo lo que no tienes como ingreso, todo lo que te ha desgastado, pero no estás viendo la gracia de Dios, primero en tenerte con vida, segundo en que Dios está planificando cosas gloriosas
Y hoy en la fe podemos decir que la senda de los justos es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quizás los recursos económicos se han reducido, quizás la situación laboral está complicada, sin el quizás, es un hecho que lo está. Pero sabes, Dios no ha cambiado sus planes de bendecirnos y multiplicarnos. La promesa que Dios le dio a Abraham fue esa: ciertamente te bendeciré, te multiplicaré en gran manera. Sin embargo, Abraham en ese momento de crisis tenía una esposa estéril, bajo circunstancias humanamente imposibles, pero Dios seguía reteniendo los planes que había trazado para Abraham y para su descendencia. De Abraham nacería una nación. ¿Sabes qué es lo que Dios tiene para ti? En los meses siguientes no puedes enfocarte, si estás caminando en la fe del Hijo de Dios, solamente en lo que el mundo dice como difícil, que se va a tornar aún más la condición económica. No, para ti hay promesas diferentes y no puedes actuar como el resto del mundo. Entonces, miremos que no brote esa raíz de amargura. Ahora, la amargura es un sentimiento definitivamente y es una actitud. Es un sentimiento y una actitud desagradables y desagrado ante la vida y ante las circunstancias que se están viviendo. No te estoy pidiendo que disfrutes la crisis, pero sí te estoy diciendo, tu corazón no se puede amargar. Porque entre disfrutar y quizás reírte a carcajadas por las cosas que están pasando, no. Eso podría rayar en el plano tal vez de la locura. Pero la Biblia insiste una y cuantas veces. Los leoncillos, dice, pasan hambre, tienen necesidad. Pero los que confían en Jehová, los que confían en el Señor, no tendrán falta de ningún bien. Ahora, es muy fácil decirlo cuando hay recursos y alguien podría decir, ¿ya vieron? No tengo falta de ningún bien. Pero ahora mismo hay gente que está recibiendo esta palabra y quizás hoy mismo dijo, ¿qué voy a hacer para enfrentar este día, el día de mañana, si ya no tengo más de dónde echar mano? Pues déjame decirte, Dios puede enviar aún hasta cuervos, Dios puede utilizar gente que ni te imaginas, Dios puede multiplicar el poco aceite que le quedaba a aquella mujer viuda y en el momento de la peor crisis y la hambruna que llegó al lugar, Dios le da una palabra al profeta y le dice a esa mujer, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que te queda? Como Dios te lo dice a ti ahora. Ya viste que aún tienes elementos para estar agradecido y cambiar esa actitud amarga, porque la amargura va a tener efectos de los que yo te quiero hablar en este momento, precisamente. De manera progresiva, como una raíz que empieza a profundizar en la tierra y a expandirse y a multiplicarse, así es la amargura. Va a infectar las acciones personales. Primero te infecta a ti y luego con tus actitudes, tus palabras, tus publicaciones en Facebook, tu rabia contra el gobierno, empiezas a infectar a otros. Y si tú eres luz, tú no puedes traer más obscuridad a lo que ya el mundo está viviendo. La Biblia dice que sobre nosotros nacerá su luz y sobre nosotros será vista su gloria. Porque tu socorro viene de Dios, tu socorro no viene del hombre. ¿O tú estás esperando que el gobierno resuelva tu condición? Esa es la eterna historia con todos los gobiernos. Siempre hubo gente que no resolvió, como hubo gente que aunque se resolvió nunca estuvo conforme. El gobierno humano no va a resolver la problemática que tiene causas en el corazón del hombre. Y si tú estás esperando que el gobierno sea el que resuelva tu condición, Jesús vino a decir, mi gobierno no es de este mundo. Jesús gobierna sobre todo imperio y toda potestad. Por lo tanto, en lugar de tomar esa actitud amarga, ¿qué dices si vas delante del trono de Dios y ante la efectividad de tu fe, las cosas empiezan a transformar el entorno? Si Dios es el que quita y el que pone reyes, dice la Biblia. La Biblia dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y Dios lo puede doblegar. ¿No crees que doblar rodillas debería ser nuestra postura en este momento? ¿No crees que hay gente que se ve devastada en su fe cuando mira un corazón amargo publicando lo que no le corresponde? Yo te voy a hablar por lo menos en este momento de lo que la Escritura nos dejaría ver en Efesios capítulo 4. En el versículo 31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura. Pero aquí hay una escala
progresivamente va avanzando a un proceso destructivo. Que se quite de usted la amargura sería el primer escalón, si lo miráramos como en una escalera, hacia abajo, hacia la profundidad. La amargura regularmente te va a llevar al enojo. El enojo te va a llevar a la ira, y este ya es un nivel de descontrol emocional que va a buscar desahogarse precisamente con gritos. Y si solo gritara su rabia, no sería tan grave el caso, sino que el grito va a involucrar el insulto. Y así como toda malicia, dice. ¿Qué está diciendo el Señor? Que se quite toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos y así como toda malicia. Yo sé que en este momento esto pudo haber crecido en un índice significativo en muchos hogares. Muchos papás salían a trabajar, regresaban probablemente ya tarde, y aunque había enojo y había un cúmulo de quejas esperando, aquella típica madre que le decía, espérate que venga tu papá, espérate que venga tu papá, y entonces cuando papá regresaba, pues había un desahogo y probablemente con lágrimas y con enojo, cada quien a su cama y hasta el siguiente día y ahí pasó. Pero ahora han sido 24 horas para muchos en encierro, en donde no solo la crisis cambió el sabor, porque los sentidos se empezaron a entorpecer en el alma y dejaste de apreciar, dejaste de ver todo lo que Dios puso aún en tu entorno. Dejaste de saborear y lo que vino a tu corazón fue lo amargo, la amarga temporada, la amarga crisis con todas sus necesidades económicas, lo que quieras agregar ahí. No ha sido grato, esto no ha tenido un buen sabor, pero no puedes dejar que esto baje a tu corazón y te saque lo que tú no eres. O probablemente para muchos, la crisis solo va a desnudar lo que siempre estuvo ahí. Pero si tú has confiado en Dios, probablemente hay gente que ha estado amargada desde su niñez. Hay gente que ha estado en crisis y en un sinsabor desde mucho tiempo atrás. Antes de que esta pandemia empezara, hay gente que sufrió abusos, hay gente que sufrió maltratos, hay gente que en un momento como el que ahora vivimos diría, esto no es nada nuevo para mí, toda la vida me ha tocado llorar, como decía una canción muy antigua. Sufrir me tocó a mí en esta vida, decía ese autor, y llorar es mi destino hasta el final. Quizás algunos lo recuerden. Y muchos al escucharla suspiraban y decían, esa ha sido mi historia. Pero déjame decirte, para el que viene a Cristo hay un rehacer de las cosas. 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. Entonces, en el contexto de Efesios 4:31, que se quite la amargura, que se quite el enojo, que se quite la ira, los gritos, los insultos, y así como toda clase de malicia. Toda clase de malicia es un paquete completo, porque todo aquello que te aparta de la voluntad de un Padre bueno, que es Dios, porque si Él es bueno, no puede salir de Él mal. Y como Padre bueno está preparando tiempos gloriosos para ti. Ahora, déjame decirte esto, porque en Efesios, ahí mismo en el 4, esto se va a reflejar con algunas actitudes a las que yo les puse por título como en una ensalada de ingredientes. Acabamos de ver amargura, enojo, ira, maledicencia o maldiciones que salen en medio del enojo, como en una ensalada, ¿no? Una ensalada, pero de hierbas amargas. Estaba luchando qué título le dejaba el tema o pensando, y por un ratito me puse a pensar como ensalada de hierbas amargas. Y puse por lo menos 5 características o ingredientes de esa ensalada. A ver, número 1, la amargura es un estado de frustración que siempre lleva desagrado. Cuando una persona camina con una piedra en el zapato y la piedra le acaba de entrar al zapato, inmediatamente, si la saca, el daño no va a ser tan grave. Pero cuando una persona se acostumbra a vivir con que el zapato le aprieta o tal vez no es una piedra, va a encontrar una ampolla. Y esa ampolla se va a convertir en una frustración y en una actitud desagradable. Esta no es mi talla, esto no es lo que yo quería, esta vida ya no me agrada, esta vida ya no la soporto. Y hay mucha gente que siempre tuvo un desagrado por la vida y ahora mismo se le ha acrecentado, y ese estado de frustración
trae debilitamiento. Y ese desagrado sencillamente es como no sentir sabor, porque no hay nada más feo que comer aquello que tú no lo puedes disfrutar. ¿Qué pasa cuando a la comida no se le pone sal y tú estás acostumbrado a que te sazonen la comida? Otros se acostumbraron a comer sin azúcar, sin sal, y lo disfrutan, sus sentidos se acondicionaron. Pero ¿qué respecto a la vida y lo que Dios quiere que tú tengas? Porque Dios te hizo con un carácter que puede disfrutar con características que a Él le placieron en su corazón para que tú te deleitaras, porque tu deleite es su deleite, como un padre. Cuando un padre ve que el hijo disfruta un helado, lo saborea y hasta el padre ni se lo come, pero dice, qué bendición poder ver que mi hijo lo haga. Eso sucede con Dios. Pero si ahora mismo te sientes frustrado y dices, hasta aquí llegaron mis planes, hasta aquí llegó lo que soñaba, ya no voy a poder alcanzar aquello, ya no voy a poder lograr lo otro, entraste en ese ingrediente número 1 de la ensalada de hierbas amargas, que es la frustración. El punto 2, que sería una segunda hierba amarga, es el veneno que trae a la vida la amargura. La amargura envenena. Y envenena en el sentido de que mata. Mata y distorsiona el funcionamiento normal. Lo que el veneno produce en el aparato digestivo y a nivel general en el cuerpo no lo podemos considerar tal vez en el plano médico y tener una explicación mucho más profunda de los efectos a nivel del cerebro. Hay venenos que van a paralizar, hay venenos que van a provocar vómito, hay venenos que inmediatamente deshacen los órganos internamente, pero la amargura es como ese veneno. Si ya empezaste a matar tus planes, a matar tus sueños, si ya probablemente se envenenó hasta tu familia al decir, con mi papá no se puede, con mi mamá es por demás, cuando esto pase yo agarro mis cosas y me largo porque de aquí definitivamente que nunca debía haber nacido en esta casa, te envenenaste. Y es impresionante que la amargura es un veneno que se transmite. Por eso es que el apóstol Pablo, si él es el escritor de los Hebreos, dice, miren que esa raíz no brote y contamine a muchos, que brote y cause dificultades, dice, y contamine a muchos. Lo que el veneno traería. Raíz o ingrediente número 3 de esa ensalada de hierbas amargas es la insensibilidad. La amargura puede provocar insensibilidad del corazón y despreciar la vida. Entonces, la insensibilidad tiene que ver con el sentido del tacto. Pero volverte insensible quizás sea solo pensar en lo duro que está haciendo para ti y se te olvidó lo duro que está haciendo para tu pareja, para tu esposa, para tu esposo, lo duro que es para tus hijos. Quizás hay gente que está tratando de apoyarte y en tu insensibilidad estás hasta peleando con ellos. Yo lo puedo ver muy fácilmente con la gente a la que ahora se le ayuda y cuando se le lleva la ayuda la gente todavía se inconforma con lo que se le da. Alguien me contaba esta semana que fue con una persona y le llevó una provisión económica. Y le dice, mire, pues aunque sea esto le traigo y esto le voy a dar. Y la respuesta de la persona fue, ay Dios, eso para nada me va a alcanzar. Si mi obligación era que se lo llevara, pero la insensibilidad, porque ya se amargó el corazón, nos lleva a decir cosas que hieren, que lastiman. Y yo le decía en tono de broma, ¿y por qué se lo dejó? No le hubiera dejado nada y le hubiera dicho, si no le alcanza para nada, mejor démelo, a alguien le va a alcanzar para algo seguramente, porque no hay nada peor que recibir algo de mala gana cuando un corazón está amargado. ¿Sabes cómo vive un amargado? Con la insensibilidad, nunca ve el esfuerzo de los demás. Cree que el mundo está obligado a hacer lo que él quiere o lo que a él le corresponde. Entonces, un cuarto ingrediente de los 5 que te voy a mostrar es que la amargura nos conduce a la ira y al enojo, como lo decía el pasaje de Efesios 4. Quítese de vosotros toda amargura, dice, todo enojo, toda ira. Pero yo me quise enfocar aquí como una hierba amarga porque la ira y el enojo son como una especie de veneno a la vez o como algo que expulsamos y que repele la cercanía de los demás. Hay dentro de la naturaleza muchas especies que para poder protegerse pueden
producir alguna sustancia que aleja a sus depredadores. Algunos animales, como el zorrillo, por ejemplo, cuando se siente atacado, ustedes saben que su olor es tan desagradable, pero es la manera de alejar al que lo quiere atacar. Pues nuestro enojo y nuestra ira, muchas veces sin que nos demos cuenta, están alejando a los demás, pero lo que quisimos tal vez fue protegernos de más dolor. Pero es una hierba amarga que regularmente te hace ver como víctima. Sí, que el gobierno no me da, aquí el sufrido soy yo, aquellos tienen, yo no tengo, y pareciera que te volviste una persona más demandante que ofertante. Nosotros podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si lo que demandamos fuera porque lo merecemos, déjame decirte que lo único que merecemos muchas veces va a ser la paga por nuestro pecado. Pero ahí es donde la gracia tiene un efecto extraordinario, porque la gracia es ese favor no merecido y que a Dios le complace ministrarlo a nuestra vida y ponerlo en nuestro corazón. Ahora déjame decirte que el último de estos puntos es que la amargura se traduce en inconformidad. Esta sería la quinta hierba amarga de esa ensalada de ingredientes a los que nos referimos hoy en el tema, que ahorita te voy a decir por qué el tema se llama Chernóbil versus la gracia. Date cuenta de esto. La amargura es inconformidad y queja. O sea, esa actitud de queja constante nos inhabilita para poder hacer cambios con lo que sí tenemos. Y nos quejamos de lo que no tenemos porque no podemos agradecer lo que sí tenemos. Partiendo de que tus riñones están funcionando, partiendo de que tus pulmones están funcionando, partiendo de que tu familia y tus hijos, ahorita mismo hay mucha gente seguramente que está en una crisis de enfermedad de familia. Gente que podría tener a un enfermo en una condición de agonía y aún así está clamando a Dios por la vida, mientras que otros en la inconformidad se empezaron a quejar. Se empezaron a quejar y lo único que tienen son publicaciones de queja y de inconformidad, de queja y de inconformidad. ¿Sabes que eso contamina? Mucho podrá ser el libre ejercicio de la opinión, pero con sabiduría la Biblia nos va a enseñar. La Biblia dice que el necio todo lo dice. Si tú presumes de que tienes tus derechos y por lo cuanto la libre expresión de pensamiento, es cierto, Dios te dio libre albedrío, pero Dios demanda sabiduría, porque si tus palabras no van a estar sazonadas con sal, ¿qué sentido tiene que presumas de una fe en la que tú actúas por fe, pero la actitud con la que lo haces o el desahogo amargo de tu corazón hace que tu fe sea inválida? Maldices al gobierno, lo tratas de inepto, lo tratas de esto, lo tratas del otro. Lo que estás desahogando es un estado amargo porque tu socorro viene del Señor, o tú pretendes reparar este mundo, o tú pretendes que este gobierno sea perfecto. No, tu socorro viene del Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, en ese contexto, llego al punto. Chernóbil es una palabra que en el griego significa amargura. De hecho, implica la palabra ajenjo. Me impresionó cuando leyendo en el libro de Apocalipsis encontré esta palabra que tiene el nombre de una ciudad en donde acontece una de las tragedias más graves que destruyó la vida, y hasta la fecha hay efectos gravísimos a nivel mundial por una explosión nuclear. Ahora, déjame decirte, el pasaje está reflejado en el libro de Apocalipsis, precisamente en el capítulo 8 y versículo 10. Dentro de las trompetas que han de sonar en el contexto escatológico, es decir, los acontecimientos que van a suceder para el final de los tiempos y que son explicados por la misma Biblia, hay un ángel que toca una trompeta y toca la trompeta y cae del cielo, dice, una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Qué tremendo que la amargura lleve a la muerte. Ahora, si alguien
Pudiera decir, entonces esa trompeta ya sonó. Bueno, algunos se atreven a decir que esa trompeta sonó y fue específicamente en la explosión de Chernóbil. Te voy a mostrar los datos en breve, en el año en el que esto sucedió, y fue una catástrofe espantosa y no hace mucho tiempo, pero te lo voy a plantear porque cae del cielo esa gran estrella y probablemente esto esté en un sentido no precisamente físico, sino el efecto de lo que ya ha pasado en la humanidad y la relación que tiene con lo que bebemos, con lo que ingerimos en nuestro entorno. Cayó sobre los ríos, sobre los manantiales de agua, pero cuando tú revisas en un diccionario del griego la palabra ajenjo acá, significa o se traduce como Chernóbil. Entonces, ese nombre se lo dieron a esa ciudad, interesantísimo, porque aunque en Ucrania al fundador de esa ciudad se le ocurrió ponerle por nombre Chernóbil, date cuenta de esto, qué importante. Aunque en Ucrania eso pasó, ¿quién habría de creer la catástrofe que ahí iba a acontecer? Y que en el momento que se da, destruye la vida y trae un efecto a nivel mundial. Ahora, te lo relato porque el título del tema de hoy es Chernóbil versus la gracia. Porque, según el pasaje de Hebreos, dice, miren que ninguna raíz de Chernóbil, así se traduce la palabra, Chernóbil, ajenjo, amargura, que ninguna raíz de estas brote, contamine a muchos, cause dificultades y dejen de alcanzar la gracia. Así que si tú vienes y te deleitas en el favor de Dios a pesar de la crisis, en que Dios sigue mostrando bondad a tu vida, en que Dios no ve la vida con la catástrofe en la que nosotros entramos, por difícil que las cosas sean, nuestro paso por este mundo es temporal, nuestra patria es celestial, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos, vamos de paso, no nos vamos a quedar en este lugar para querer resolver las cosas en su totalidad. Y nuestra tarea es ministrar paz, ministrar luz, ministrar esperanza, enseñar y aprender de la gracia de Dios. Ahora, te voy a decir, aquí está la palabra del griego que es Chernóbil, y es el nombre popular, dice, utilizado para varias especies del género Artemisia, que es un género de la familia compuestas o asteráceas, que son las margaritas. Y entre ellas el ajenjo, que su nombre científico sería Artemisia absitium. Ahora, quienes conocemos el ajenjo, hemos visto que sus hojas son similares a las de las margaritas, las hojas, pero el sabor es una cosa increíblemente amarga y muchas de nuestras madres o nuestras abuelas utilizaron esto para dolores. Es tanto el efecto amargo que yo creo que el cerebro tiene una reacción de respuesta bloqueando todos los dolores. Dice que muchas mujeres lo utilizaban para un desinflamante en los procesos menstruales. Y algunos de nosotros todavía conservamos probablemente en nuestra casa una matita de ajenjo, que originalmente significa Chernóbil. Pero te planteé esto porque ese es el nombre popular utilizado para varias especies, pero específicamente el ajenjo. Y la estrella que cae, según cuando esta trompeta suena, es una estrella que amarga las aguas. Y esa amargura trajo la muerte de los hombres. Ahora, esa explosión en los campos de esta ciudad en Ucrania fue una explosión nuclear. Una planta nuclear es un invento humano para producir energía por un medio que no es lo que comúnmente nosotros estamos acostumbrados. Se puede producir energía por otros combustibles, pero aquí se combinan muchos elementos radioactivos y la radioactividad transforma o trastorna la composición de los átomos, de la composición de los genes, de las células, y eso va a enfermar y va a destruir. Este es un panorama bastante desalentador. Hay vegetación ya muerta, pero hay un hombre que está haciendo un análisis con un traje especialmente preparado, porque esa radiación
es el efecto que se va a mover en la atmósfera, en las superficies, en la tierra, en los árboles, en cualquier cosa que se toque, hay elementos radiactivos que van a provocar una descomposición. Ahora, déjame comparar esto con la amargura. Porque regularmente un corazón amargo contamina y destruye a los demás, según lo va a decir el pasaje de Hebreos 10. Ahora, ten presente, esta destrucción, yo tomé algunos datos acá, el accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear, sucedió el 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicado al norte de Ucrania. Esto solo para que nos centremos en algunos datos para dar sentido. Y el accidente definitivamente dejó efectos inmediatos a la explosión. Hubo efectos en toda Europa, hasta en América se vivieron efectos en el plano atmosférico y en la descomposición por la radiación, y efectos en la flora y en la fauna. Sin alargar más esto, hay un número de personas que murieron en la explosión, pero miraba el caso de más de 600,000 personas que fueron infectadas en muchos kilómetros a la redonda de la explosión y que trajo por consecuencia una proliferación del cáncer de diferente tipo, gente que cuando se reprodujo, porque lo primero que esto trajo fue daño a los órganos y también a los órganos reproductores. Entonces, los hijos nacieron con muchas situaciones físicas de dificultad. Mira lo que la palabra Chernóbil trajo como un ejemplo de la amargura y de una explosión que fue literal. Entonces, la persona amargada regularmente va a estar resentida, se vuelve cínica, se vuelve cruel, indiferente, implacable, desagradable, como para estar con ella. O sea, no le importa herir, tirar, lo único que quiere decir estoy enojado y punto. Y quiera Dios que esta situación no esté transformándote en quien Dios no quiere que tú lo seas. Hay escrituras acá, como las que se reflejan en Gálatas, en cuanto a las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 y versículo 19 dice que las obras de la naturaleza pecaminosa se reconocen bien. Esta es la nueva versión internacional. Las otras versiones dicen las obras de la carne, o sea, la naturaleza de pecado en nosotros. Pueden ser inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia. Observa lo siguiente: celos, arrebatos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Y luego va a agregar envidias, borracheras, orgías, otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condene estas cosas. Esos son los frutos del Espíritu. Entonces, la amargura, ¿en cuál de las dos clasificaciones quedaría? La amargura está dentro de las obras de la carne por todos los efectos que conlleva. Lleva ira, lleva enojo, lleva una cantidad de efectos destructivos como la explosión de Chernóbil. Y terminemos diciendo lo que empezamos en el pasaje de Hebreos 12:15. Perdón, hace un momento dije Hebreos 10, pero es Hebreos 12:15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de Chernóbil, ese es el punto, que ninguna raíz de ajenjo, o como lo dice acá, ninguna raíz de amargura, brote. Es decir, que va a llevar a una explosión, como lo quisimos comparar ahora, y cause dificultades. Tus dificultades pueden ser espirituales, se interrumpió tu comunión con Dios por tu enojo. Pueden ser almáticas, estás deprimido, tus emociones están alteradas y tus pensamientos también. O pueden ser ya hasta físicas. Tu apetito, tu sueño, tu presión arterial, tu diabetes, bueno, renuncia porque no es tuya y toma sanidad en el nombre de Jesús. Esas son las dificultades, pero lo más tremendo es que por ella muchos sean contaminados. Así que si algo nosotros vamos a recordar es el favor de Dios en nuestras vidas y que ninguna raíz de amargura brote en tu corazón, como lo dijimos en el tema anterior. Pero hoy particularmente es
Amargura versus la gracia. Porque Dios quiere que te ubiques en su favor. Cuando miras el favor de Dios, tu corazón es agradecido, tu corazón se vuelve. ¿Y sabes cuál es el regalo más precioso que Él ha dado? La sangre de su Hijo inmerecidamente. Tú y yo merecíamos la paga de nuestro pecado y la Biblia dice que el Señor, contrario a eso, nos dio un regalo precisamente inmerecido al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Quizás la vida te ha amargado y te voy a decir lo que Isaías 53 dice. El castigo de nuestra paz cayó sobre Jesús, sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue crucificado, Él fue molido por nuestros pecados, dice Isaías 53. De tal manera que esa amargura Él la llevó en el momento en el que es crucificado. De hecho, le dan a beber vinagre como una de las muestras que se le daba a alguien para un momento de condenación como el que él estaba viviendo. La amargura no está en el corazón de Dios para nosotros porque es destructiva. ¿Quieres entregarle tu corazón a Cristo y pedir perdón por las cosas que te han amargado? Si te alejaste de Él, este es el momento de volver. Déjame decirte que Dios está ahí para traer el reposo a tu corazón. Quizás sea momento de decirle, Señor, perdóname, porque me he olvidado de tus promesas, me he apartado y he tenido un corazón que dejó de apreciar todo lo bueno y lo hermoso que tú has hecho conmigo. ¿Quieres acompañarme a orar? Pues oremos juntos y digámosle, Señor, que esa amargura sea desarraigada, la inconformidad, el desánimo, la crítica, la falta de apreciación de lo bueno que tú has sido. Oremos juntos. Padre, gracias por el amor que nos has guardado. Señor, creemos firmemente que tú eres bueno y que en tu corazón no hay mal programado para nosotros, que viniste a reconciliar al mundo con Dios y hoy nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia. Gracias porque al acercarnos lo más hermoso que podemos alcanzar es tu favor y tu misericordia. Señor, perdona mis pecados. ¿Quieres entregarle tu corazón? Dile, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, creo en ti. Creo que moriste y resucitaste al tercer día. Sana mi corazón. Hoy vuelvo a ti, Señor. Hoy empiezo otra vez mi vida contigo. Dame el tiempo para poder sanar mi corazón y disfrutar del amor del Padre bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios te bendiga. Te invitamos a este tiempo que Dios nos regala en este espacio los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche en los canales de Facebook y YouTube y los días domingo a las 10 de la mañana también por esta misma transmisión. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo de la serie. Mientras tanto, disfruta la gracia y el favor que Dios tiene para ti.